Muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven por las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el YouTube. Y bueno, iniciamos esta entrevista. Hoy tenemos en el primer programa, la primera emisión del Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos. Tenemos como invitado al doctor Jorge Triviño Yepes. El doctor Jorge Triviño Yepes es director nacional del Comité Permanente Ecuatoriano de los Derechos Humanos, con acuerdo ministerial 00013, aprobado debidamente por el Ministerio de Gobierno y registrado en la Secretaría de los Derechos Humanos. Es ex jefe político y actualmente es director ejecutivo de FUNCAI. Bienvenido, doctor Triviño, ¿cómo está? Muchas gracias, Johnny, por esta entrevista. Realmente lo que se está haciendo, esa iniciativa en el país de hablar sobre derechos humanos, es importante, ¿no? Muchísimas gracias. Y ojalá que este programa sea el inicio de un cambio para los que conocemos derechos humanos y para que, más que nada, que toda la población sepa y conozca sus derechos. Ok, doctor. Vamos a iniciar con una serie de preguntas. Cabe recalcar que tenemos aproximadamente 10 a 15 minutos de entrevista, doctor, donde vamos a aclararle a la gente que conozca un poco de los derechos humanos, qué son los derechos humanos, quiénes tienen que garantizar los derechos, etcétera, etcétera. E iniciamos con la entrevista hoy, doctor Triviño, con la primera pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, realmente es importante que sepan qué son los derechos humanos. Los derechos humanos prácticamente son el mecanismo que tiene todo ciudadano para que sean escuchados y para su protección. Los derechos humanos es lo que la Constitución y el Estado ecuatoriano de cada país garantiza. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta, ¿usted es el fundador de esta organización? Bueno, sí. Realmente en el Ecuador se empezó derechos humanos hace muchos años atrás, y cuando iniciamos este comité, realmente en el país ya existían defensores de derechos humanos. Y existen varios comités de derechos humanos, organizaciones, asociaciones de derechos humanos, pero hay muchas personas que lo toman esto como político o como para figurar en ciertos actos, pero no como defensa de los derechos humanos. Realmente, por esto iniciamos el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y con el compañero Giovanni Jaramillo Lino, conocido como licenciado Duplay, comenzamos a trabajar desde el inicio del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos en conjunto con el abogado Carlos Capodónico, en conjunto con el abogado Rugel, en conjunto también con Katy Rugel, y quien les habla. Nacimos esa idea de formar el Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos. Y nos ha dado buenos resultados. Hemos sido veedores en casos importantísimos. Bueno, y ustedes conocen también la trayectoria del compañero de Giovanni Jaramillo Lino, que prácticamente, aparte de pertenecer al Comité de Derechos Humanos, pues también es una figura reconocida internacionalmente como defensor de derechos humanos. Incluso él es nombrado ya como embajador de derechos humanos internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ya, interesante, embajador de los derechos humanos. Eso, aquí en el Ecuador, ¿hay alguna secretaría, hay algún lugar donde se puede trabajar o que la gente pueda acercarse? Me refiero al Estado. Bueno, el Estado tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que es realmente la que rige o prácticamente controla a todos los comités o a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos. Es realmente, este gobierno creó la Secretaría de Derechos Humanos, que es adjunta al Ministerio de Gobierno. Ah, ya, muy bien. Doctor, una consulta. ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo inspiró a usted a iniciar esta organización? Tal vez algo familiar, el ver que las personas no tienen defensa, el ver que existían otros comités y tal vez usted veía como que tal vez no se hacía nada o no tomaban cartas en el asunto. ¿Qué lo inspiró a usted a decir, sabes qué, reunámonos, nombró varias personas, reunámonos a crear un comité registrado debidamente por el Ministerio de Gobierno? Bueno, es una
pregunta muy importante la que usted hace, ¿no? Pero cuando una persona viene trabajando en labor social y ya bastante tiempo, viene trabajando en fundaciones, en organizaciones, y ve y conoce los sectores marginales de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino del país entero, es cuando se da cuenta que falta una organización que vele por los intereses de los más necesitados, que sea la voz de los que no son escuchados, que sea la fortaleza de quienes puedan defender o gritar por los que no pueden gritar. ¿Qué le quiero decir con esto, mi querido Johnny? Que a diario se vulneran derechos aquí en el país. Esa violación de derechos humanos, esa violación que muchas veces constituye juicios penales o civiles o laborales, esa violación de derechos humanos que a veces el ciudadano ecuatoriano, a pesar que conoce que son violentados sus derechos y no tener dónde acudir, o no tener una defensa, o pensar que tiene que tener mucho dinero para protegerse o para reclamar lo que por ley le corresponde, y verse vulnerado así, muchas veces ni siquiera dicen nada y ellos mismos asumen una violación o simplemente se adaptan a una violación y continúan siendo pobres y miserables. Para eso nosotros creamos el Comité Permanente de Derechos Humanos, para hacer esto, los representantes de quienes no pueden reclamar y la voz de quienes no pueden hablar. Interesante, doctor. Excelente historia. Parece que hay algún problemita de conexión. Igual ya está revisando nuestro equipo técnico. Y para seguir con la entrevista, pregunto, ya que mucha gente desconoce, porque hay mucho desconocimiento, y dijo... Me estoy quedando sin audio, lo estoy perdiendo el audio, estimado Johnny. Hola, doctor, ¿qué tal? Yo lo escucho, yo lo escucho. ¿Me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Su Doctor, imagen está doctor congelada. Treviño. Lo escucho, estimado Johnny. ¿Me escucha? Parece Claro que hay un sí. problemita de conexión. Pero bueno, ya está arreglando eso el equipo técnico. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien, perfecto. Yo, como le decía, formulando la pregunta o reformulando la pregunta, hay mucha gente que tiene desconocimiento de estos temas y la pregunta es, ¿quién tiene que velar por los derechos humanos en el Estado de algún país? ¿Quién tiene que velar por esos derechos? Todo ciudadano que conozca y quiera conocer de los derechos humanos debería ser veedor y reclamar los derechos como ciudadano. No necesita pertenecer a una organización, sino conocer de derechos humanos para que sea un veedor, para que sea un informador, o para que considere que él pueda ser escuchado en un tipo de violación de derechos humanos. Toda persona puede y tiene derecho a reclamar. Ok, muy bien. Dentro de la organización tenemos el equipo completo para poder ayudar o colaborar con las personas con aquellos derechos que han sido vulnerados, doctor. Por supuesto que sí. Dentro de la organización contamos con abogados, contamos con psicólogos, contamos con trabajadora social, sí, contamos con grupo de periodistas, contamos con todo. Y más que nada, ahora se está haciendo este trabajo que usted está empezando para que día a día se vaya conociendo por lo menos un párrafo de derechos humanos en el país, para que a cada rincón de nuestra patria llegue y sea conocido los derechos que cada ciudadano les corresponde. Recuerdo en algún momento escuché una entrevista o hizo una declaración pública el licenciado Jaramillo y decía ciertamente en el paro pasado, cuando hubo mucho abuso de la represión, en este caso en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza de los agentes del orden, decía, ¿dónde están las personas de los derechos humanos que no salen a defender a estas personas o callan su voz? Entonces yo escuchaba esa frase que me gustó mucho del licenciado Jaramillo y decían, nosotros como Comité Permanente Ecuatoriano de los Derechos Humanos estamos trabajando para la gente. Por supuesto que sí, estimado Johnny.
pues ya usted al final de la entrevista verá las direcciones que aparecerán en pantalla con un número de teléfono donde pueden acercarse todo aquel que necesite una intervención del Comité Permanente de los Derechos Humanos. Entonces, organizarse, nada más que organizarse. No es de implantar temor a nadie ni querer sorprender a nadie. Esto es de que las personas comiencen a caminar como se debe, que las personas sepan qué son sus derechos y a reclamar sus derechos. Los derechos se los reclama de pie, no de rodillas. Muy bien, como ha dicho usted, que esa era una de las preguntas. En la parte final se pondrá direcciones, números de teléfono para comunicarse y usted a su vez direccionará a los delegados nacionales y veedores. La siguiente pregunta, doctor, es: ¿existen crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos graves en el país que usted sepa, o no ha habido algo así en el caso en el país? Por supuesto que sí hay, por supuesto que sí hay. Y es lamentable que el país, una vez que se concurra todo lo perdón, una vez que el país, a través de los juzgados, a través del Consejo de la Judicatura, se cumpla con todos los requisitos, con los últimos procesos, y el Ecuador y las personas perjudicadas van a la Corte Internacional, pues realmente da vergüenza cómo este país ha perdido procesos internacionales. Por supuesto que sí, existen. Pero yo pienso que hablar de esto, pues ahora, con lo que está pasando en este gobierno, no sé cómo lo vayan a tomar, ¿no? Pero ya vendrá el tiempo, el momento de que a la final nos encontremos con un administrador del poder que pueda a la final utilizar o trabajar en conjunto con organizaciones defensoras de derechos humanos para poder llevar un buen rumbo a este país, ¿no? Sí, la verdad que aquí hay mucho que trabajar por derechos humanos, muchísimo, muchísimo. Esperemos que esto tome pie y en el camino pues vayamos corrigiendo. Y doctor, en este caso, una vez que la gente se contacta, todas las personas, el público, las personas que nos van a ver en este programa, ¿cuáles son las funciones o qué hace un delegado o un veedor de los derechos humanos? ¿Cuáles son sus funciones dentro de los casos o cuando se están vulnerando los derechos de las personas? Bueno, lo primero que hay que hacer es llegar a una entrevista y conocer la denuncia, en el caso que hubiera una denuncia, hablar con la parte que se sienta perjudicada y entablar si ya existe un proceso judicial o no, ver las condiciones de cómo manejar ese proceso, notificar a la autoridad competente la intervención del veedor del Comité de Derechos Humanos para que también sea no parte procesal, sino parte de una veeduría para llevar un control final y que no se vulnere ningún derecho en ningún caso, sea esto laboral, penal, civil, de cualquier índole. Esto significa, según lo que usted explica, doctor, que cuando exista un caso donde haya parcialidad hacia algún punto, el veedor de los derechos humanos estará pendiente de que todo sea de forma equilibrada. Es lo que comprendí mediante su explicación. Así es. Y lo que le quiero decir también que el ciudadano debe contar con un delegado de derechos humanos para que se sienta respaldado de que sus derechos no van a ser vulnerados, de que no va a existir una persona o va a existir coima en un proceso y que ese proceso va a tomar otro rumbo. Para eso es la veeduría dentro de procesos judiciales. Para eso el ciudadano debería acudir siempre o solicitar una veeduría en juicios que crean necesario la intervención del comité o de cualquier organización de derechos humanos. Perfecto. También tenía una pregunta, una inquietud. Si es que nos encontramos con un caso de lesa humanidad y dice la gente, no, ya en instancias internacionales o en la Corte Internacional, ¿puedo también yo exigir o solicitar, acudir al Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos y solicitar un veedor para que también pueda estar pendiente haciendo de veedor en ese caso? De hecho, claro que sí, porque las organizaciones de derechos humanos constituidas legalmente tienen la obligación de realizar un informe que sirva de respaldo, porque para eso son veedores, que sirva de respaldo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tome una resolución, para que pueda examinar en base a la veeduría realizada en el interior del país, de que sea cual sea el país. Para eso son los comités o las organizaciones de derechos humanos.
esa sabiduría corresponde hasta la terminación de un proceso. Muy bien, doctor. Acaba de aclararlo el doctor. Existe una Corte Internacional de los Derechos Humanos. Significa que cuando uno acude a un comité de los derechos humanos, no solamente queda ahí, sino que eso va a la Corte Internacional y también hay delegados internacionales. Ahora, para que hayan crímenes de lesa humanidad en el país, hablando de todas las cosas que atañen, ¿no? Ahorita lo más próximo veía el despido masivo en el paro, personas que murieron. ¿De qué debe ir acompañado un crimen o un acto de indisciplina o el abuso de la fuerza? ¿De parte de quién debería ser? ¿Sería de parte de la policía militar hacia la población civil, etcétera? Bueno, lo primero que tenemos que ver ahí, que cuáles serían las obligaciones fundamentales del Estado ecuatoriano, y que sería primero garantizar sin discriminación alguna y que el efecto goce de los establecidos de la Constitución de cada elemento, de cada ciudadano. Es por ahí donde tenemos que empezar, por ahí, y fortalecer la unidad nacional. También podemos planificar un desarrollo nacional erradicando la pobreza. O sea, hay infinidades, mi querido Johnny, pero en resumido esto, porque al final el tiempo es corto, te puedo decir que lo primero que tenemos que darle a entender al gobierno que ellos son garantistas garantista y firmante de un convenio internacional de derechos humanos. Parece que ellos se olvidan que son garantistas y firmantes. Entonces ahí cuando comienzan estos graves violaciones, no tanto aparte de procesos de deshumanidad, en fin, y usted se ha dado cuenta que todo juicio que va a la corte, el Estado dice, queda endeudado. Resarcir daños sale de nuestros bolsillos mismos, pero si nosotros pudiéramos poder independizar las cortes aquí, la Corte Nacional, la Judicatura, yo creo que tendría otra figura internacional. Nosotros somos mal vistos internacionalmente por nuestra justicia. O sea, más o menos lo que acabo de percibir, doctor, es que el gobierno debería ir de la mano con los comités de derechos humanos para que a futuro no haya inconveniente con crímenes de lesa humanidad o problemas de abuso de fuerza, de poder de parte de los agentes del orden, etcétera. Eso es lo que me explica. Mire, yo le voy a contar algo. Hace unos años atrás, hace unos 12, 14 años, nosotros teníamos un proyecto que era entablar aquí en el país el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para que personal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos venga e implanta clases de derechos humanos, para que todo funcionario estatal, policial, el ministerio, en la presidencia, tengan conocimiento de qué derechos humanos. Esa era la idea. Pero no ha habido un gobierno que dé avance a este proyecto. Realmente es un proyecto increíble. Si algún gobierno alguna vez diera el avance para que esto se ejecute y que aquí en el país existiera un instituto interamericano de derechos humanos, esto fuera fantástico. No hubiera tantos abusos. Yo escuché en un canal de televisión donde se decía, si ya, el doctor Granja lo escuché, el doctor Granja en una exposición, él decía, ¿por qué hacer ese show? Me refiero a una entrevista del doctor Granja, ese show con el abogado Bucaram, si después al Estado le va a costar dinero. Entonces, pensando en esos temas que usted expone, ¿no? Como proyecto a nivel de Estado, sería mucho mejor que el gobierno cuente ya no solo con la Secretaría, sino con un delegado especialista en los derechos humanos, para que cada vez que vaya a tomar algún accionar, esté el vedor y diciendo, oye, esto a futuro puede repercutir y puede causar problemas económicos al Estado. ¿Usted qué opina al respecto, doctor? Bueno, lo que dice Pedro Granda, que es un jurisconsulto y muy especialista en derechos humanos, tiene toda la razón. A veces hacen un shock mediático y eso al final de cuentas es un gasto para el país, eso es verdad. No lo puede haber dicho
nadie más que como un especialista de derechos humanos y defensor de derechos humanos como lo es Pedro Grande. Sí, realmente son palabras que llegan a oídos del pueblo, llegan a oídos de ciudadanos que conocen derechos humanos y dicen, es verdad, todo lo que se ha hecho va a ser un gasto para el país, va a ser nosotros tenemos que meternos la mano al bolsillo y aportar para un ciudadano que va a reclamar algo justo. Sí, señor, tiene toda la razón, Pedrito. Pero, ¿qué te digo? Si nosotros tuviéramos un Instituto de Derechos Humanos, evitáramos esto. Realmente evitáramos esto. Es lamentable que se acercan elecciones y que comiencen a tener este tipo de show para desvirtuar o para disfrazar. No sabría decirte con qué fin, ¿no? Pero ahí están los resultados. Obviamente son pérdidas para el Estado ecuatoriano. Doctor Triviño, en algún momento el Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos ha presentado un proyecto, habló hace un momento de un proyecto, ha presentado un proyecto a algún gobierno por escrito. Aquí está este proyecto. Esto ayudará o colaborará para que el país tenga menos gastos, menos demandas, menos abusos, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando nosotros inauguramos realmente el Comité Ecuatoriano Permanente de Derechos Humanos, en nuestros estatutos está la creación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Imagínense si está en el estatuto, ¿cómo no puede estar en el proyecto? Eso sí es una presentación que le hizo el compañero Giovanni Jaramillo Lino en la inauguración del Comité Permanente de Derechos Humanos, pero como le digo, no existe aún un gobierno que le interese trabajar en ese tema. No hay, todavía no existe un gobierno así. ¿Y usted cree que de parte del Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos podríamos tener un proyecto para presentarlo a los candidatos en la fase final y decir, presentamos este proyecto y lo publicamos para que la ciudadanía conozca de que nosotros estamos velando por sus derechos? Sería importantísimo que no solamente el comité, sino todas las organizaciones de derechos humanos, a la final hasta se puedan unir para ver una mejora para el país y que no piensen en colores políticos, sino en el bienestar y futuro del país. Lo que usted acaba de mencionar, ojalá Dios ilumine a cada presidente, a cada director de estos organismos de derechos humanos y puedan realizar proyectos con mira a una protección de un país. Sería fantástico. Interesante, lo acaba de decir el doctor Triviño, invitando a las organizaciones a crear un proyecto a nivel macro de todas las organizaciones para poderlo enviar al gobierno o en este caso en la parte electoral final y entregarle a los candidatos finales y decirles, señores, este es un proyecto de parte de los comités de los derechos humanos a nivel nacional. Claro que sí, Jordi, sería fantástico. Muy bien, entonces tenemos eso pendiente, doctor, eso pendiente, invitar a los compañeros y tomando las palabras del doctor Jaramillo, o sea, hay que unirse y como decía usted, doctor, no solamente ver por una camiseta o un color político, sino ver por los derechos de los ciudadanos, porque somos delegados para defender los derechos de los ciudadanos. Claro que sí, con esa convicción creas un comité o una organización de derechos humanos, con esas ideas de defender los derechos de cada ciudadano y los tuyos mismos, es la que tú comienzas a organizar. Muy bien, doctor. Otra pregunta más, doctor. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales del Estado en base a los derechos humanos? Bueno, realmente la más inmediata. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Mira lo que está pasando ahorita. Médicos sin sueldos. En plena pandemia, el Estado debe garantizar el derecho al trabajo. El Estado debe garantizar el derecho a la salud. ¿A quién? ¿A dónde acudimos? ¿Por qué no nos organizamos, organizaciones de derechos humanos, y hacemos una sola voz, un solo oficio? No trabajar por individual, sino darle a conocer al Estado. Al final se ha olvidado el Estado. Pero pues si nosotros no somos quienes lo hacemos acuerdo, ¿cómo no nadie más? La verdad que las personas, la gente tiene miedo, piensa que le van a meter preso, piensa que van a tener problemas posteriores y futuros. No, para eso están las organizaciones de derechos humanos, para hacerle conocer al Estado, recordarle que ellos son garantistas y firmantes de un pacto internacional de derechos humanos, que ellos son garantistas del trabajo, de la salud, de la educación, y eso no está pasando. En este país no está sucediendo actualmente.
Doctor, muy bien, doctor. Estaba revisando. El Estado tiene que garantizar y defender, porque está en la Constitución de la República, que el Estado tiene que velar y garantizar por los derechos de los ciudadanos. Doctor, una última consulta, una última pregunta, para que la gente pueda acudir a la organización del Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos. ¿Dónde pueden llamar? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Algún número de teléfono? Bueno, sí, podemos trabajar, estamos en Quisquí, Carche 612 Quisquí, Mesarini, o pueden también comunicarse a un celular importantísimo que se los voy a dar en este momento para que ustedes lo tengan. No sé si me escucha bien, estimado Johnny. Sí, sí, se le escucha. Ya. Es el 099-840-5816. A ese teléfono se pueden comunicar todo aquel que necesite o piense que le estén violando su derecho. Y no solamente a eso, invitar a toda persona profesional, a toda persona que tenga inicio de ser defensor de derechos humanos, a jurisconsultos, abogados que quieran pertenecer al Comité de Derechos Humanos, comunicarse con el comité para tratar de hacer un solo bloque. Ok, doctor, igual esa transmisión se ha hecho por Facebook, también en la página del doctor se va a transmitir, lo vamos a editar en el YouTube, se encargarán los técnicos de poner las direcciones, los teléfonos, cómo contactarnos. Un gusto, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, entiendo que está dirigiendo su organización, gracias por su tiempo, porque la ciudadanía es lo que espera, información. En esta ciudad, en este país, de mucha desinformación, donde nadie sabe ni conoce sus derechos. Sí, gracias, licenciado, y decirle una vez más a la ciudadanía que ahorita en tiempo de pandemia no arriesguemos, quedémonos en casa, salgamos, por favor, solamente sea lo necesario, no andemos en lugares de tanta acumulación de personas, protejamos a nuestros seres queridos, usemos mascarillas, alcohol, sigamos las indicaciones que mandan las autoridades de cada ciudad. Por favor, quédate en casa. Hagamos de esta ciudad una de las mejores ciudades. En este caso estoy hablando de la ciudad mía de Guayaquil, pero hagamos de cada ciudad, de cada compatriota, la mejor de todas. Sigamos las órdenes o las directrices de las autoridades competentes y por favor no arriesgues a tu familia. Muchísimas gracias por esta comunicación, estimado licenciado. Muy bien, lo ha dicho el doctor, aplicar normas de bioseguridad. Un gusto, doctor, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Gracias a usted.